Cree en ti y todo será posible. Un cordial saludo, queridos jóvenes. Les saluda el profesor Michel. Hoy en el curso de Educación Cívica vamos a hablar sobre el Estado. Concepto de Estado, clases y elementos del Estado. Lo primero que vamos a ver es cuál es el concepto de Estado. Al hablar del concepto de Estado, hay que decir que hay muchos conceptos, muchas definiciones de Estado. Vamos a detallar algunas de ellas. Nos dice que el Estado es la organización jurídica y política de una nación en un territorio definido. Es decir, el Estado es una forma de organización y regulación de los derechos de los individuos en una sociedad. Otro concepto dice es la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Su objetivo principal es el bien común, que consiste en crear las condiciones de crecimiento e igualdad de oportunidades para que todas las personas que integran a la nación alcancen el mejor nivel de bienestar posible. Entonces, hay muchos conceptos de Estado, pero si hablamos de un concepto clásico y breve, diríamos que el Estado es la nación jurídicamente organizada. El Estado es la nación jurídicamente organizada. ¿Ya? Y si hablamos de algunas características del Estado, diríamos que es un concepto político, el cual tomamos en cuenta. Obviamente implica leyes, implica también formas de gobierno e implica instituciones, el cual conforman el Estado. Y recordarte que el término Estado proviene del estatus, de esta palabra o del término estatus, que significa orden. Este término fue acuñado por Nicolás Maquiavelo. Jóvenes, ahora, ¿cuáles son las clases de Estado? Hay dos clases de Estado principalmente. Uno es el Estado simple o unitario y otro es el Estado federal. El Estado simple o unitario es ejercida por un solo gobierno. Existen leyes nacionales y está subordinado al poder central. Y un claro ejemplo es nuestro país, que es Perú. Está subordinado al poder central, en este caso es determinado por el poder ejecutivo. Ya es un Estado simple o unitario. Un ejemplo, Perú. Y otro es el Estado federal. El Estado federal está formado por entidades políticas autónomas. Pueden dictar sus propias constituciones o leyes provinciales. Pueden ejercer sus propias políticas en salud o educación. Y un claro ejemplo de un Estado federal es Estados Unidos. Estados Unidos es un Estado federal. ¿Ya? Ahora, entonces, Estado simple o unitario y Estado federal. Estado simple, un claro ejemplo es Perú, y Estado federal es Estados Unidos. ¿Cuáles son los objetivos del Estado? En el concepto vimos que el objetivo del Estado es lograr el bien común. Establecer también las condiciones adecuadas para alcanzar el bien particular de cada individuo. Y si hablamos del Estado peruano, en la vigente Constitución Política del Perú del año 1993 instituye al Perú como una república democrática, social, independiente y soberana, con un Estado único e indivisible, cuyo gobierno es representativo y descentralizado, y además está gobernado por tres poderes del Estado. Entonces, el Estado peruano, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. El Perú es una república social, democrática, independiente y soberana. Esto según nuestra Constitución, en el artículo 43. ¿Ya? Siguiendo el principio de la división de poderes según Montesquieu. El Estado peruano nace en 1821, pero nuestra primera Constitución se dio en el año de 1823. ¿Ya? Entonces, el Estado peruano es una república democrática, social, independiente y soberana, gobernado por tres poderes del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuáles son las características de este Estado peruano, el cual estamos detallando? Hay que decir que el poder del Estado peruano emana del pueblo. El poder del Estado emana del pueblo. Además que las autoridades deben ajustarse y limitarse a las leyes, el cual rigen en el Estado. El Perú
Administrativamente está dividido en regiones, departamentos, provincias y distritos. Ya, eso es Perú político si tomamos en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los deberes del Estado peruano? Hablar de deberes, encontramos cuatro deberes principalmente. Uno es la defensa de la soberanía nacional, defensa de la soberanía nacional. Otro es garantizar la vigencia de los derechos humanos. Otro es proteger de la ciudadanía ante amenazas contra su seguridad. O sea, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Y otro es promover el bienestar general basado en la justicia y el desarrollo equilibrado e integral de la nación. Promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral. Ahora, ¿cuáles son los elementos del Estado? Al hablar de elementos del Estado, hay que entender que para la existencia de un Estado se debe tener en cuenta los elementos que dan consistencia jurídica a un Estado. Lo primero que hay que tener en cuenta que los elementos, el primer elemento sería la nación. La nación es la población o grupo de personas que residen dentro de un espacio geográfico determinado. Poseen vínculos que los mantienen unidos, como por ejemplo costumbres en comunes, una unidad idiomática, comparten la fe religiosa, comparten un pasado histórico, comparten incluso anhelos e ideales comunes. ¿Ya? Y ahí está justamente la población. La población es la pluralidad de los seres factibles de ser contados. Cada cierto tiempo en nuestro país se lleva a cabo un censo de la población, un censo de población, que permite saber, este censo permite saber cuántos peruanos y extranjeros somos, qué edad tenemos, a qué sexo pertenecemos y muchos otros datos más que ayudan al Estado a nivel no solamente de contabilizar sobre la población, sino a ver también sobre qué proyectos se va a priorizar más adelante. ¿Ya? Entonces se dice que es recomendable realizar los censos cada 10 años. ¿Ya? Cada 10 años. El último censo realizado en 2017. Ese es el último hasta ahora. Otro, si hablamos de nación, es la fuente de nacionalidad. O sea, la ley. El hecho de haber nacido en un territorio llamado Perú, ese hecho de haber nacido o de haber sido de padre y madre peruano, eso me hace que sea que tenga una fuente de nacionalidad peruana. ¿Ya? Adopto entonces una nacionalidad peruana. Otro elemento es el territorio. El territorio es el espacio geográfico donde reside este grupo de personas. Si hablamos de nuestro territorio peruano, decimos que nuestro territorio peruano es inalienable e inviolable. Comprende el dominio del suelo, el subsuelo, dominio marítimo, espacio aéreo. ¿Ya? Y obviamente el dominio marítimo del Estado comprende también el mar adyacente a sus costas. Y obviamente el suelo y subsuelo de los llamados 200 millas marinas. ¿Ya? Obviamente también el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos. ¿Ya? Segundo elemento entonces, territorio. Tercer elemento es la organización jurídica u ordenamiento jurídico, o el tipo de gobierno que aquí se da. Es entonces la organización se establece mediante una serie de leyes e instituciones. Obviamente, este ordenamiento jurídico da continuidad al aparato del Estado. Esta organización se da a partir de la división de los poderes si hablamos del Estado peruano. El Perú en este caso está gobernado por 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Entonces el tercer elemento es el gobierno, o también lo dicen la organización jurídica u ordenamiento jurídico. El cuarto elemento es la soberanía. La soberanía es la potestad que tiene el Estado de hacer que dentro de su territorio imperen sus leyes y las decisiones de su gobierno. ¿Ya? Es necesario recordar que la soberanía es entendida en el plano jurídico y económico. ¿Ya? Entonces la potestad que tiene el Estado de hacer dentro de su territorio imperan sus leyes y decisiones de su gobierno. ¿Ya? 4 elementos entonces. Nación, territorio, organización jurídica
y soberanía. O como dice aquí, población, territorio, soberanía y gobierno. Cuatro elementos. Entonces, en resumen, el Estado peruano se denomina Estado al cuerpo político de una nación. También se afirma que es la nación jurídicamente organizada. Elementos: territorio, población, gobierno, soberanía. Tipo de gobierno del Estado peruano es constitucional, Estado liberal, democrático, liberal o representativa, partido único o unipartista. Se caracteriza por una república democrática, social, independiente y soberana, descentralizada, y su estructura es por tres poderes del Estado: poder legislativo, que se encarga del Congreso; poder ejecutivo, el presidente y sus ministros; y el poder judicial, que es la Corte Suprema y todo el órgano que emana la justicia en todo el Estado peruano. De jóvenes, entonces, esto es sobre el tema del Estado. Y hemos revisado, obviamente, sobre el Estado peruano. De mi parte sería hasta aquí, chicos. Hasta la próxima.